tal amigos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del horario en que nos estén viendo. Bienvenidos a Hablemos Claro con el Padre Ángel Espinosa. Ángel, Padre, buenos. Qué bueno que estás acá. Padre José Luis, nuevamente bienvenido. Estamos nuevamente con el Padre José Luis en la segunda parte del programa de nulidad matrimonial. Y esto va a estar muy interesante, Padre. Yo nomás quisiera aclarar por qué hicimos esta segunda parte, porque explicar como siempre la doctrina puede ser la cosa más fácil, pero de pronto se abre el capítulo de la casuística. Las reglas pueden ser 5, muy fáciles, pero después a mí me pasó esto, en mi caso, una cosa es una mentira de este tamaño, otra de este tamaño, un adulterio una vez, un adulterio 40 veces, una mentira 2 días antes del matrimonio, 2 días después, total, una cantidad de preguntas y de situaciones que es lo que nosotros llamamos casuística. Entonces le pedimos al padre José Luis que pues tiene toda la experiencia, no solamente la sabiduría, porque la sabiduría es una cosa, hay que saber mucho, pero hay que tener la experiencia de 40, 50 años trabajando con casos para que podamos resolver no solamente la doctrina, sino las principales preguntas sobre doctrina o sobre casuística. Entonces yo no les quito más tiempo porque queremos oír al especialista. Muy bien. Bueno, la forma en cómo vamos a llevar este programa es, vamos a leer todas las preguntas primero, Sí. para que nos demos cuenta de cuánta inquietud hay al respecto del tema, y después vamos a ir una por una a tratar de irlas a... Léenosla todas así lo más rápido, nada más para abrirnos el apetito. Muy bien. Primera pregunta. ¿Se puede solicitar la nulidad de un segundo matrimonio si el cónyuge ocultó intenciones, tenía dependencia materna y dijo que fue obligado a casarse? Número 2. ¿Puede mi hijo solicitar la nulidad de su matrimonio si se casó presionado por un embarazo y su esposa evangélica no tenía sacramentos? Tercero, ¿es válido mi matrimonio si mi esposo fue obligado a casarse y descubrí que estaba casado civilmente con otra persona? 4. ¿Es necesario divorciarse civilmente antes de solicitar la nulidad matrimonial en la iglesia? 5. ¿Cuál es la diferencia entre nulidad y disolución del matrimonio en la iglesia? 6. ¿Cómo se procede si no tengo contacto ni sé dónde vive mi ex para notificarlo en un proceso de nulidad? 7. ¿Puede haber causal de nulidad si me casé por presión de la madre de mi esposo y ahora estamos en crisis y divorciándonos? 8. ¿Es causal de nulidad que mi esposo aceptara no tener hijos por razones médicas, pero luego abandonó el matrimonio? 9. ¿Puede mi sobrina casarse por la iglesia si su prometido se divorció porque su ex esposa no quería hijos? ¿Cómo se anula su matrimonio anterior? 10. ¿Debo hacer algo más para estar en paz con Dios si mi esposo se casó con otra por la iglesia tras nuestra separación? 11. ¿Es válido el fallo de nulidad si el proceso estuvo lleno de mentiras y contradicciones? ¿Puedo vivir como soltera aunque haya dudas? 12. ¿Qué hacer si me casé sin comprender el matrimonio y sin testigos para una posible nulidad? 13. ¿El adulterio y el engaño pueden ser causa de nulidad matrimonial? 14. ¿Puede solicitarse la nulidad en casos de matrimonio apresurado, sin convicción, con violencia y engaños económicos? 15. ¿Un matrimonio es inválido si la persona se hizo rebautizar para poder casarse nuevamente? 16. ¿Se puede declarar la nulidad si el esposo ocultó un trastorno de personalidad y lleva una vida promiscua? 17. ¿Es causa de nulidad si el esposo no confesó antes del matrimonio, no tuvo preparación y luego impuso maltrato y distanciamiento? 18. ¿Cómo proceder con la nulidad si sufrí violencia intrafamiliar? Mi esposo se casó con otra y en el juzgado eclesiástico no me tomaron en cuenta. 19. ¿Es causal de nulidad si fui secuestrada por mi esposo y sufrí maltratos, infidelidades y humillaciones por 43 años? Y 20. ¿Es causal de nulidad
si mi madre me obligó a casarme por estar embarazada, me controló la relación y no tuve curso prematrimonial? Bueno, como pueden ver, hay muchísimo interés y bueno, precisamente por eso, como comentaba el padre, estamos haciendo este segundo programa. Entonces, bueno, vamos a empezar por principio. Se puede solicitar la nulidad de un segundo matrimonio si el cónyuge ocultó intenciones, tenía dependencia materna y dijo que fue obligado a casarse. En primer lugar, muy buenas tardes para todos. Gracias por el interés que suscitó el programa, porque verdaderamente debemos recordar que el tribunal es un instrumento de sanación. La Iglesia siempre ha procurado manifestar todo lo que se refiere de la doctrina referente a la Iglesia al matrimonio, para que pueda verdaderamente llevar a cabo todo lo que representa formar una familia a través del matrimonio. Entonces, en primer lugar, felicidades a todas las personas que descubrieron un interés por un elemento muy importante dentro de la Iglesia, que, como he dicho, está orientada siempre a servir un instrumento de sanación. La primera pregunta debe estar relacionada efectivamente con si puede contraer un segundo matrimonio. La palabra correcta, cuando se declara nulo un matrimonio, no se debe de decir que va a contraer un nuevo matrimonio, sino contraer nuevas nupcias, porque lo que se probó fue precisamente que no valió el matrimonio, por alguna razón que la Iglesia consideró, a través de una causal, llegó a la sentencia de declarar nulo ese matrimonio, y en consecuencia quedan las dos personas a veces ante la posibilidad de contraer nuevas nupcias, él y ella, o a lo mejor hay algunas cláusulas que puedan restringir el permiso para una de las dos personas de acuerdo al tipo de proceso que se llevó a cabo. Entonces, que quede un poquito claro el significado de que va a contraer nuevas nupcias, no un segundo matrimonio. Creo que queda un poquito claro, ¿verdad? Muy bien, sí. Segundo, ¿puede mi hijo solicitar la nulidad de su matrimonio si se casó presionado por un embarazo y su esposa evangélica no tenía sacramentos? Bien, aquí hay dos puntos muy importantes que hay que tomar en cuenta. Cuando una parejita llega a la parroquia para solicitar la tramitación matrimonial y está embarazado, la pregunta correcta es saber, independientemente del embarazo, ¿ustedes tenían pensado casarse o se les chispoteó, se adelantó? Y entonces van a tener una presión para casarse. Hay que distinguir. Si hay una presión, eso va a acelerar toda la tramitación para que la gente no se dé cuenta, para que los papás se vean de alguna manera pues contentos de que se van a casar a pesar del embarazo pequeño. Pero debemos recordar siempre que el matrimonio lo produce el consentimiento consciente. Saben lo que es el matrimonio y libremente lo aceptan. Pero si aquí hay una presión para que se casen, hay que ver entonces que hasta qué grado influyó para que su consentimiento no fuera plenamente libre. Esa es una causal muy concreta. La segunda parte, con relación a matrimonios mixtos, la persona que es evangélica, la Iglesia siempre acepta la validez de algunos hermanos que forman parte de la Iglesia Católica, son cristianos, pero a veces es un matrimonio, un bautismo válido, entonces no entra como un impedimento, que se debe de tratar de dar un permiso para la licitud de la celebración de ese matrimonio, porque su cónyuge que no es católica debe de aceptar las condiciones para poderse casar por la Iglesia, que va a respetar la fe de la persona católica, que va a permitir que se eduquen en la Iglesia católica, que no debe de excluir
los fines del matrimonio, el bien el bien de los dos, la prole educada de acuerdo a la doctrina de la Iglesia y por último, guardar la unidad y la fidelidad para toda la vida. No es lo mismo cuando una persona, aunque no sea católica, que su bautismo no es válido, pero el testigo de Jehová, cosa por el estilo, así allí entra el impedimento de matrimonio mixto bajo el punto de vista de disparidad de culto. Ahí es un poquito más laborioso para pedir el permiso de la dispensa del impedimento. No el de la primera parte, que solamente lo puede hacer algún sacerdote para la licitud pidiendo permiso. Sí, está claro, creo yo. Fíjate que la siguiente pregunta, la 3, tiene que ver un poco con la primera parte de tu respuesta en esta segunda pregunta. ¿Es válido mi matrimonio si mi esposo fue obligado a casarse y descubrí que estaba casado civilmente con otra persona? O sea, estaba obligado. Si mi esposo fue obligado a casarse. Sí, es la misma causal, la presión que hubo para dar un consentimiento presionado. Y además, la falta de veracidad de haber ocultado un elemento muy importante que puede considerarse como una simulación, es decir, sabe por dentro lo que hay en su mente, pero no lo manifiesta externamente. Ahí podría haber, es un poquito difícil probar la simulación cuando estoy diciendo algo contrario, con palabras diciendo lo contrario a lo que mi mente está diciendo la verdad. ¿Es necesario divorciarse civilmente antes de solicitar la nulidad matrimonial de la Iglesia? Creo que vale la pena identificar la relación entre el matrimonio civil y la Iglesia, porque hay varias preguntas en ese sentido. Sí, no es necesario, pero es conveniente, porque ayuda mucho cuando se pide copia del divorcio por lo civil, porque ahí se pueden encontrar algunos elementos que forman parte de la problemática del matrimonio en cuestión y que puede favorecer en algunas partes del proceso por la Iglesia. No es una obligación, pero a veces, si el tribunal lo considera conveniente, se le puede pedir copias del divorcio por lo civil de llevar a cabo los dos. 5. ¿Cuál es la diferencia entre nulidad y disolución del matrimonio en la Iglesia? Muy bien. La diferencia es esta. La Iglesia declara a través de un proceso judicial basado en una causa de dos, el matrimonio no valió, porque lo explicamos brevemente la doctrina, por algún elemento que provocó de alguna manera la nulidad del matrimonio. Ahí se declara nulo el matrimonio. No es lo mismo que decir que se disolvió. El único caso en que la Iglesia verdaderamente puede llegar a disolver el matrimonio es cuando el Papa, de acuerdo a una investigación que se lleva a cabo, vamos a suponer en una diócesis, que la persona llegue a decir que no hubo dentro del matrimonio, no hubo la consumación, y que se puede probar, no es difícil probarlo a veces, es el único caso cuando se investiga, y entonces no es una investigación para la nulidad del matrimonio, sino para pedirle al Papa, con el voto del obispo, claro, el tribunal reúne todos los elementos para presentarlos al obispo, para decirle que efectivamente sí consta que no hubo consumación en el matrimonio. Y ese caso se lleva a Roma. Ese es el único caso en donde el Papa, con todo el poder de la Iglesia en nombre de Cristo, disuelve el matrimonio. Es el único caso. ¿Está claro? Interesante. Es el único caso donde hay una verdadera disolución, no declaración del matrimonio. Muy bien. 6. ¿Cómo se procede si no tengo contacto ni sé dónde vive mi ex para notificarlo en un proceso de nulidad? Padre, antes de responder esta pregunta, por si a la gente le ayudan, a veces dice, no, aquí ya la Iglesia puede anular lo que le dé la gana, etcétera. No, en un partido de fútbol, todos ven que la pelota entró a las redes, hubo gol, como en una boda, todos estuvimos ahí, 500 personas,
hubo declaración, hubo anillo, hubo beso y hubo fiesta para 500 gentes. Fue gol. Y de pronto llega el árbitro, pide el VAR y dice, no se dieron las circunstancias, hubo una mano que no todos vieron, hubo un fuera de lugar que no estaba claro, hubo tal. Eso es la nulidad conyugal. Todos vimos el matrimonio, pero cuando la iglesia pide el VAR, no el que tú siempre estás contando, sino el otro, para consultar, dice, hubo mano, no hubo sinceridad, hubo mentira, hubo obligación, hubo lo que ya el padre nos ha estado explicando. Entonces, es completamente lícito decir, aquí no hubo esto. Y podemos poner 20.000 ejemplos, meter a un tipo a la cárcel. Pues estuvo clarísimo que hubo un robo, pero pides el VAR y no fue él. Él pasaba por ahí, la cámara lo sacó a él, pero el que sacó la lana fue el que venía atrás y no salió en el video. Entonces es todo un análisis profesional de la iglesia. Yo recuerdo un caso ya tiene rato, en que ninguna persona le decía que se casara ella con determinado muchacho. Es más, me pidió que yo asistiera a su matrimonio. Yo mismo veía que no iba a proceder. No había una persona que le dijera que le convenía casarse. Se casó. Y entonces, terminada la Eucaristía, la misa de matrimonio, y después de la fiesta, el muchacho le era, ya se acabó el teatrito, te vas a tu casa, yo a la mía, y punto. Cualquiera puede pensar que no hubo ni siquiera una ocasión para llevar a cabo la consumación del matrimonio. Y todos se dieron cuenta, efectivamente, los papás de ella, que no tuvieron ni siquiera noche de luna de miel. Eso provoca efectivamente que no hubo consumación. A veces no es fácil esta prueba, pero sí lo lleva a considerar la Iglesia el único caso de una verdadera disolución cuando el obispo emite su voto, gracias a toda la información que el tribunal hace, y le dice efectivamente, señor, no consta que haya habido consumación, y el obispo manda ese caso al Papa para pedirle que disuelva ese matrimonio. Repito, la número 6, ¿cómo se procede si no tengo contacto ni sé dónde vive mi ex para notificarlo en un proceso de nulidad? Ya sabemos que cuando hay una presentación de una demanda, se debe de notificar a la parte que se llama convenida para notificarle lo que su esposo o esposa en este caso está pidiendo un proceso. Por oficio se debe de informarle a la otra parte, claro, en este caso dice que no hay manera de hacerlo, buscar todos los medios posibles para lograr la presencia, la comunicación de la otra parte. Y hay un documento en donde se pone los puntos para lograr llevar a cabo lo que la Iglesia propone, para agotar todos los medios posibles para descubrir que efectivamente no hay manera de poder llegar a conocer, a llamar a la otra parte. Y se puede proceder, claro, con los testigos, tanto por parte de la parte que está poniendo la demanda, como los testigos de la otra parte, aunque el esposo no sabe dónde ande, pueden favorecer los testigos de la parte que desapareció, ¿no? Los familiares, en este caso. 7. ¿Puede haber causal de nulidad si me casé por presión de la madre de mi esposo y ahora estamos en crisis y divorciándonos? Puede haber, si se prueba la presión, apenas de un caso que cito de que no hubo tanta presión de la mamá sobre el hijo, que me decía, pa, es que es una manera de influir de ella sobre mi esposa que no puede hacer nada sin ella. Ya estamos, de veras, yo estoy tremendamente ya agotado de buscar todos los medios de comenzar. No podemos llevar una vida en común. Siempre está la influencia de la mamá al punto de lograr la separación de ellos. Puede haber una pausa ahí de la dependencia tan fuerte de ella, de no tener la capacidad pues, de dejar a su familia para establecer con otra persona, pues su familia. Sí puede haber una causa.
Desde luego que esto me lleva a aclarar, seguramente junto con el padre, que no podemos usar todos los problemitas que tuvimos como un pretexto, porque cualquiera puede decir, mi suegra me influenció, no, más bien tendríamos que decir, y es el verdadero objetivo de este programa, durante el noviazgo abre los ojos del tamaño de un plato. Ya cuando te cases, ciérralos un poquito, pero lo hacemos al revés. En el noviazgo, cierra los ojos y en el matrimonio, ábrelos y ve todas las cosas que no se hicieron bien. Entonces, sí, dice el padre, y es el experto, puede haber causa de nulidad, pero por favor, estamos hablando de que los que se van a casar deberían ser dos personas maduras. Y por tanto, implica una responsabilidad, una seriedad, un discernimiento. ¿Me estoy casando con mi suegra o con mi marido o con mi mujer? ¿Me estoy casando con una familia que sí se dice, no te casas con una persona, te casas con toda su familia? Sí, pero en el fondo te casas con una persona. Abre los ojos con toda la familia. A lo mejor no va a estar bien, porque si no, podríamos aquí abrir la puerta. Todos los casos, todos los matrimonios son nulos porque la suegra, el suegro se metieron demasiado. Sí, hay muchos casos de esta naturaleza, como dice el padre, la influencia. Y llega a ellas, padre, mi suegra no me quiere, no te va a querer. Te preparó todo, desde chiquito, valores humanos, la carrera, todo. Ya está preparado, llegas tú y te lo llevas. ¿Tú crees que le va a gustar a ella? Es que no, tú gánatela. Ella no va a cambiar. La que debe de cambiar eres tú. Gánatela. Es que ni ganas me dan de ir a la comida cuando vamos a ir a la casa. Llévale unos chocolatitos con arsénico. No. Entonces, demuéstrale, sí. A lo mejor los va a aventar, no te va a hacer caso. A la otra llegan las florecitas. Gánatela, va a llegar el momento. Si ella se da cuenta de que su hijo está contento, está feliz, sigue siendo un buen hijo, puedes tener la seguridad que a lo mejor hasta te va a querer más a ti que a ella. Eso es. Muy bien, un buen consejo, padre. 8. Es causal de nulidad que mi esposo aceptara no tener hijos por razones médicas, pero luego abandonó el matrimonio. Que él conscientemente tomara una operación. Dice que mi esposo aceptara no tener hijos por razones médicas, como primera postulado, y luego abandonó el matrimonio. No creo que sea posible eso, porque lo debería de compartir con la pareja si está de acuerdo. Lo más que se quiere en una pareja pues, es tener bebés. Si ahí ocultó o de plano le dijo que no quería tener, ahí hay una causa muy fuerte, porque se está excluyendo uno de los fines del matrimonio, que es la generación. Y si se excluye así positivamente, el matrimonio no vale. Eso está claro. Los 3 fines del matrimonio es la comunión de vida, vivir como pareja. Segundo, la generación y educación de los hijos. Si se excluye alguno de estos 3 fines del matrimonio, el matrimonio no vale. Apenas en un retiro, una parejita se acercó y así abiertamente digo, nosotros no queremos tener hijos, vamos a adoptar a un perrito. Y yo digo, ¿de qué raza? Y me dicen, pues no va a valer tu matrimonio. Están excluyendo en uno de los fines del matrimonio la generación. Si se casan conscientemente con la idea de no tener bebés, su matrimonio no vaya. Se quedaron así, quién sabe qué pasó. Ahora entendí que hablabas de que si es por enfermedad, hay casos, padre, que te digan, tú no puedes tener hijos por enfermedad. No creo. Sí, ahí quedará, pues no la esterilidad, ¿sí? Que no es impedimento, claro. La esterilidad. Pero si es provocada la esterilidad, entonces sí, puede ser realmente un elemento que provoque el haber excluido la generación. Entonces la esterilidad no es... No es impedimento. Muy bien. Siguiente, 9. ¿Puede mi sobrina casarse por la iglesia si su prometido se divorció
porque su ex esposa no quería hijos, ¿cómo se anula su matrimonio anterior? A mí no cabe. ¿Puede mi sobrina casarse por la iglesia si su prometido se divorció porque su ex esposa no quería hijos? Pero si divorció la civil, No lo especifica. si se divorció Tiene que anular el primer matrimonio porque ahí hay un impedimento en la causa. pero si se divorció solamente por lo civil, pues la otra parte debe de saber que se divorció por lo civil, nada más, pero no hay impedimento para que se pudiera casar. Con esa condición. Y yo creo que aquí hay que puntualizar un tema muy importante que es, no se vale, creo yo, no sé qué nos va a decir el padre, el subjetivismo, según yo. Y un padre que me lo dijo, mi matrimonio es nulo. No, si es nulo, anúlalo. Es que mi ex no quiso tener hijos y entonces terminaron peleándose y por tanto, como no quería tener hijos, está clarísimo que ese matrimonio es nulo y por tanto entonces ya nosotros nos podemos casar. Si ese matrimonio es nulo, anúlalo. Porque el subjetivismo de decir, un padre amigo mío que nos conoce de toda la vida, nos dijo que por el carácter, porque él lo conoció y porque la carabina de Ambrosio, ese matrimonio es nulo, pues anúlalo. Si yo les digo que me llegó un cargo a mi cuenta bancaria que está clarísimo que yo no lo hice, llama al banco y di estos 10,000 pesos, no los reconozco, porque si nada más dices subjetivamente ese gasto nunca existió, ahí está el gasto y te lo están cobrando. Ahí hay un matrimonio y si lo anulas, no te puedas casar tú por la iglesia hasta que esté todo bien. Sí, por eso la iglesia tiene el principio. Mientras no se pruebe lo contrario, un matrimonio siempre será válido. Le da la posibilidad de probar que sí hay posibilidad de declarar nulo el matrimonio. Pero mientras no se pruebe, seguirá siendo. Ya pasaron 20 años, ya pasaron 30 de vivir separados. Mientras no pruebe lo contrario, ya vale. Número 10. Está muy interesante. ¿Debo hacer algo más para estar en paz con Dios si mi esposo se casó con otra por la iglesia tras nuestra separación? Pues ver ahí la situación de ella, pues lamentablemente forma parte de ese matrimonio. Lamentablemente, aunque su esposo tuviera ya una relación clara, no por la iglesia porque no podría hacerlo, pero ella sí puede, mientras no tenga una relación formal con ninguna otra persona, puede confesarse que mucha falta le haría para fortalecer su vida. Ya, si quiere vivir en esa situación, bueno, de que ella, pues a lo mejor, puede pensar que a lo mejor su matrimonio es válido, porque la pregunta es nada más, ¿puedo vivir en paz? Pues sí, puede estar en una situación de poderse ir a confesar, comulgar y vivir tranquilamente, claro que sí. 11. ¿Es válido el fallo de nulidad si el proceso estuvo lleno de mentiras y contradicciones? ¿Puedo vivir como soltera aunque haya dudas? Pues no creo que se dé ese tipo de casos de que un proceso esté lleno de mentiras. La iglesia es sumamente cuidadosa para poder, mire, en un proceso se acepta la demanda, por oficio se le manda la contrademanda para que venga y diga, mire, su esposa está pidiendo un proceso para declarar nulo. ¿Usted qué dice? A lo mejor coincide, a lo mejor no. Ya tenemos dos verdades subjetivas, ¿no? Entonces ya viene el interrogatorio ya plasmado a través de lo que dijo ella, de lo que dijo él. Se va armando toda una realidad basada en los testimonios de él, las declaraciones de ella, o de ella primero, de él primero, después testigos de ella, testigos de él, si hay pruebas documentales, se va armando todo eso y es muy difícil que se pueda decir que usted lleva de mentira. No puede ser eso. Por eso dura todo un tiempo. No existen nulidades de 15 días o de un fin de semana.
A veces cuando dicen, ¿por qué 1 año, 2 años, 3 años? Porque están revisando hasta la última coma. Es verdad que a veces creen que es muy rápido. Si la iglesia es muy prudente, tiene que mandar un oficio si la persona demandada está fuera de México, inclusive se debe de comunicar a un tribunal de donde está viviendo la otra persona, hacerle ver, tienen que contestar un interrogatorio del tribunal fuera de México, revisar. Eso alarga mucho las cosas. No es precisamente de la iglesia, por si solo era alargar. Pero en primer lugar también hay muchos expedientes y lamentablemente existen. Ojalá que disminuyeran en base a que se tomara mayor conciencia y mayor preparación para casarse, porque a veces no la hay. Y eso provoca, pues a veces separaciones, a veces después de 6 meses, 3 meses, cuando no se prepararon debidamente. Y eso es, por ejemplo, la esterilidad. En el retiro se les dicen para varones. Una cosa es tener la capacidad para realizar el acto sexual, pero viene de ustedes no depende que se pueda haber generación allí. Eso ya no depende de ustedes. ¿Qué harían si no pudieran tener bebés? Se les pregunta. ¿Serían capaces? ¿Tendrían la seguridad de que a pesar de que no pudiéramos tener bebés, seguiríamos siendo esposos? No pregunta muy fuerte, porque a veces no sabe si pueden tener o no bebés. Y es una pregunta muy fuerte. Ahí. En esta pregunta, a ver, dice, ¿puedo vivir como soltera aunque haya dudas? A ver, me puedo imaginar, en base a la redacción de la pregunta, que la que tiene dudas es ella. No, dice, puedo vivir como soltera, aunque haya dudas. Entonces, ella tiene duda del proceso de la nulidad. Pero ahí da a entender que no fue positiva la sentencia. Dice que tiene dudas. A ver, dice que el fallo de nulidad, dice, es válido si el fallo de nulidad. O sea, sí hubo fallo de nulidad, pero ella tiene dudas. Pero pues ya con la sentencia por parte de la Iglesia Episcopal de Guatemala, ya la Iglesia declaró un problema porque va a tener dudas. Al contrario, que de gracias a Dios, que fue declarado un su matrimonio y puede tener la oportunidad, si en la sentencia no hay ninguna cláusula que restrinja, que pueda ella contraer nuevas nupcias. Porque a veces puede haber. Si, por ejemplo, la parte demandada no asistió al tribunal, al proceso, que fue declarado ausente voluntario, pero no, por lo menos se le dice, fue declarado, ay, qué bonito, sin haber ido al tribunal. Pues no, si fue una cláusula, pues ya de acuerdo al tribunal, para poder de alguna manera hacerle ver su falta de cooperación. Entonces, dentro del fallo de nulidad puede haber una especificación cláusulas en donde se le da permiso a él o a ella de casarse nuevamente y al otro no. Ajá, sí. O sea, pero que sea el término es contraer nuevas nupcias. Sí. No es bueno decir se van a volver a casar, no. Lo que se probó es que no va a haber su matrimonio, que están como solteros. Por lo tanto, no se van a volver a casar porque ellos estuvieron casados. Se dice van a contraer nuevas nupcias. Pero a uno de los dos se les puede restringir si se les pide, por ejemplo, un examen psicológico para garantizar ya la madurez de él o de ella o de los dos. Una vez que cumplan eso, ya podrían, de acuerdo a lo que marque el tribunal, volver a contraer nuevas nupcias. Entonces, en resumen, sí es posible establecer una cláusula que a uno de los dos se le prohíba volver a, contraer nuevas nupcias. Y yo creo que la persona que escribió está pensando, hubo muchas mentiras, etcétera, etcétera. Y la iglesia, después de asegurarse y de ver todo, me da la posibilidad, siéntete soltera. En cambio, si yo soy el mentiroso, si la otra persona no se presentó porque no quiere saber nada y solo vale mi testimonio, y yo digo
que estaba enfermo, que estaba eso, y son puras mentiras, ahí sí yo me podría quedar con la duda. Yo fui a decir pura mentira. La iglesia absolvió, declaró, anuló un matrimonio gracias a mis mentiras. Ahí te las vas a ver con Dios. Por eso yo creo que partimos de que lo primero que tiene que haber aquí es sinceridad. Sí, pero es muy difícil. No se imaginan cómo a través de la parte que pone la demanda, la contrademanda, la declaración después de ella, después de él, se va enriqueciendo todo el conjunto de lo que formó parte de su vida y sale todo cuando mintió él, mintió algún testigo, va siguiendo todo esto sin que nadie ve. Entonces es muy difícil que alguien vaya y diga puras mentiras, al contrario, se prueba que dijo mentiras y se le puede poner una nota restrictiva. Sí. Y entonces ya no habría No, sí se puede declarar. fallo de nulidad. Sí, se puede declarar con la ausencia, con la mentira estéril. Ya. Muy bien. 12. ¿Qué hacer si me casé sin comprender el matrimonio y sin testigos para una posible nulidad? Pues ahí recurrimos a una de las causales un poquito recurrentes, que es la falta de discreción de juicio. Es un canon muy importante después del Concilio Vaticano II, dada la cantidad de matrimonios que se separaban por falta de una madurez suficiente para poder contraer un compromiso para toda la vida. Uno no sabe lo que dicen cuando se están casando, no saben, puede haber eso. Otros saben lo que dicen, pero no lo valoran. Otros saben lo que dicen, lo valoran, pero no lo pueden realizar por algún elemento que afecte a la persona. Por ejemplo, una enfermedad, esquizofrenia, cosa por el estilo. Entonces, dentro del consentimiento abarca esos niveles. Gente que no sabe lo que dicen en el momento de casarse. Personas que saben lo que dicen, pero no lo valoran. Ahí entra la falta de discreción de juicio, que son de los elementos más recurrentes, que es la inmadurez. ¿Cómo se puede probar la inmadurez? Viene el problema de qué manera se puede probar la inmadurez. Y entonces es una causal pues muy repetitiva. Y la otra sabe lo que dice, lo valora, pero no van a poderlo hacer por alguna enfermedad psicológica, esquizofrénica, o era una persona con tendencia homosexual, o drogadicta, o enfermedad del juego, cosa por el sangre, lo valora, pero es bueno poder hacer. Muy bien. 13. El adulterio y el engaño pueden ser causa de nulidad matrimonial. Tiene, a ver. Hay que distinguir ahí, porque el adulterio en sí no tiene elemento jurídico, ¿no? El adulterio hay que distinguir. Si esa manera de adulterio ya se veía desde antes de casarse y con la misma persona, vamos a no dejó de tener relación, aún después de estar casado. Pues sí es un elemento, no tanto como adulterio, sino de la falta de fidelidad. Pero si es un adulterio, aunque sea con una persona ya de estar teniendo relación, comúnmente no puede ser una cosa. Habría que determinar el porqué de ese adulterio. Si viene desde antes, ¿qué significó prometo serte fiel? ¿Cuál si te vengo ya poniendo el cuerno? Desde antes de casar. El otro día aprendí cómo se dice adulterio en francés. Croissant. Si el croissant viene desde el noviazgo, ¿qué significa pararte ahí frente de la amistad y decir prometo serte fiel? No tengo ni idea de lo que es la fidelidad. Y en el banquete dan por su 14. Puede solicitarse la nulidad en casos de matrimonio apresurado, sin convicción, con violencia y engaños económicos. Sí, puede ser. Una de las causales más repetitivas, más que causales, problemas que provocan la separación de las parejas es la cuestión económica y la intromisión
de la familia política dentro del patio. Habría que ver hasta qué punto puede haber allí una causal muy fuerte para provocar ahí un proceso de nulidad matrimonial, que no fue claro él o ella. En el retiro muchas veces sabes qué tipo de tarjetas tiene tu pareja, sabes qué bienes tiene. No te pongas bien cuestionador. No estoy yo ni sabía, pues, ¿con qué te vas a casar? Son importantes, son. Una pregunta que no me queda muy clara, pero bueno, sí la plantean. Un matrimonio es inválido si la persona se hizo rebautizar para poder casarse nuevamente. Sí, puede ser. ¿Por qué? Porque cuando hay un matrimonio válido, bien hecho de acuerdo a la doctrina de la Iglesia, los requisitos para la validez y todo, y entre ellos es el acta de bautismo actualizada. Cuando ya está casada esta persona, donde se casó, debe de mandar una comunicación al libro de bautismo de él y de ella para poner nota marginal que este niño, así tiene nota marginal, está casado, o ella igual ya está casada. Cuando quisiera tener una nueva acta de bautismo actualizada, va a salir con esa nota marginal. Y por lo tanto, quieren añadir allí en la oficina para decirle a la persona, ¿verdad? O que se quiere bautizar, como dices, pero está engañando. Dice rebautizar. Sí, por eso es inválido, claro. Pero ha habido casos en que él o ella, según el caso, van a la oficina y piden acta de bautismo actualizada y dicen, ay, por favor, no la pongan la nota marginal. ¿Para qué? Para que aparezca en la suerte toda la secretaria. Pues manda un billetito de $1,000, o le pongo la nota marquilla, ella lo recoge. Ay, fíjese que no, pues, sí. Pero gracias. Sí, puede haber, a veces con esa manera de querer engañar. Muy bien. 16. ¿Se puede declarar la nulidad si el esposo ocultó un trastorno de personalidad y lleva una vida promiscua? O sea, son dos condiciones. Ocultó un trastorno de personalidad y además lleva una vida promiscua. Pues sí, puede ser cae en el tercer elemento. Sabe lo que dice, lo valora, pero no va a poder, porque está sujeto a una enfermedad que no la declaró en el momento con ella, para poder establecer una relación. Eso puede suceder, sí. Él o ella, más bien ella, no sabía que era drogadicto, salía después de una boda, lo que fuera, como si nada, iba al baño, salía como si nada, hasta que descubre, chiquillo, adicto. Así puede ser una causa. Muy bien. 17. Es causa de nulidad si el esposo no se confesó antes del matrimonio, no tuvo preparación y luego impuso maltrato y distanciamiento. La confesión no es necesidad para la validez del matrimonio. Claro, ya además, pues es una manera de querer llevar el matrimonio. Pues a la fuerza con violencia. Y podría haber ahí algún elemento que pudiera ver si es causal o no para declarar doble matrimonio. Pero la confesión no es necesaria, aunque no comulgue. Claro, pues, se le sugiere que lo haga, evidentemente, pero alguna razón tendrá para no hacerlo. 18. ¿Cómo proceder con la nulidad si sufrí violencia intrafamiliar? Mi esposo se casó con otra y en el juzgado eclesiástico no me tomaron en cuenta. Creo que volvemos a lo mismo. La Iglesia no puede proceder así. Sin el testimonio de la parte demandada, no puede proceder así. Y se le debe demandar citatorios, 3 citatorios. Si al tercero no llega, se declara ausente voluntario y el proceso sigue. Claro que eso de alguna manera favorece el caso por su falta de cooperación. A veces puede ayudar, pero la sentencia entonces va a ser favorable, aunque se declare no el matrimonio, no va a ser favorable a él por no haber acudido
al tribunal cuando se les solicitó. Sí. Muy bien, 19. Es causal de nulidad si fui secuestrada por mi esposo y sufrí maltratos, infidelidades y humillaciones por 43 años. Ay, qué aguanta, no. Pero sí. No, si fue secuestrada, claro, que no hubo libertad. Pero pues, es muy hipotético eso, como se casa de una secuestrada y hacer los trámites y vivir como si nada. Creo que es difícil que se dé eso. Yo creo, padre, yo tuve un caso de que les pregunté, ¿y ustedes cómo se conocieron? Y entonces me responde la mujer, él me robó. ¿Cómo que me robó? Es que en algún pueblo de, pues a lo mejor con demasiadas raíces de estas, no quiero decir indígenas, pero como lo llaman, usos y costumbres. Yo paso en la bicicleta, te subo, ya nos habíamos echado 3 miraditas, nos gustábamos, y ahora en el rito matrimonial te subes a la bicicleta y desaparecemos, y regresamos 4 meses después, ya embarazada, y todos lo tienen que aceptar, y ya nos vamos a no sé dónde. Pero eso habla antes que nada de ignorancia, y hay otros problemas que solucionar. Estamos hablando de un matrimonio consentido, discernido. Ahora, yo quisiera escuchar la respuesta del padre. ¿Qué pasa si me robaron una bicicleta y después ya nos llevamos bien? Pues ya no se solicita la nulidad. No, ya no. No, eso pasa en algunas comunidades del novio y la novia. Dicen, voy a pasar por ti a las 8, pero temas y rapidito, ya sabes, uno en la bicicleta y no van. Sí, a veces en algunas comunidades llega a pasar eso, pero ahí no hay rato ni circuito ni nada por el estilo. Van a aprovechar que oiga el sur que se quieren ir, ¿no? Sí. Después, como dice el padre, ahí regresan ya con el bebé de los abuelos, que es, ay, qué bonito, vamos a nos dijeron antes. Y 20, finalmente, es causal de nulidad si mi madre me obligó a casarme por estar embarazada, me controló la relación y no tuve curso prematrimonial. Pues es el mismo caso, ¿verdad? No hay una libertad cuando se está embarazada. La pregunta es, siempre que lleva una parejita embarazada, a ver, ¿se casan porque están embarazados o independientemente del embarazo ya tenían pensado casarse? Cuando no existe esa manera de que se adelantaron, pero si se querían casar, pues no se vayan, que se casen, pero si ya una presión, porque un embarazo siempre precipita la tramitación y todo, ahí lo golpean, ahí la amenazan, no la dejan ya salir de la casa, se prueba eso. Ya ha habido casos en que los mismos testigos de esa presión, pues fueron los mismos papás, les piden perdón a el besito de haberte obligado a casarse. Bueno, Padre, hasta hace 100 años todos los que se casaban eran menores de edad. Pues se casaban según las reglas de hoy de 16, 17, 18. 14 y 15. Los cantos. Hoy que ya sabemos cuál es la minoría de edad, es nulo casarse como menor, ¿verdad? Hay que distinguir la edad, la iglesia respeta la naturaleza humana. Y entonces son capaces de entrar al prisión a los 14, desde antes. Entonces pone como edad mínima 14 para ellos, 16 para él. Pero ya la iglesia, para el lícito, pone 16 para la mujer y 18 para el ilícito. Pero si se casa antes, pone esa edad mínima, ella 14 y él 16. Claro, no se recomienda. No hay, ¿verdad? Pero con eso, entonces. Padre, una última pregunta. Todos los que se casan y que dicen, yo no era realmente católico, o sea, no me casé en Cristo. Incluso hubo algún, no sé si fue obispo o simplemente un monseñor en Roma que dijo, si de mí dependiera, yo declaraba nulos la mitad de todos los matrimonios italianos. ¿Cómo te va a decir eso, padre? Me dicen, ¿Qué digo? nadie va a misa. Llega el momento, 3 charlas de preparación, 2 misas, boda, siguiente domingo ya no hay misa. ¿Eso fue matrimonio en Cristo? Sí, pues el matrimonio sí es válido, ¿no? Pero ahí viene el problema hasta qué punto es válido ese matrimonio. Aparentemente sí, pero no basta eso. Como dice el Papa,
pues son católicos populares, además de vez en cuando, se casan nuevamente. Los evangelistas y la república. ¿Y eso se puede anular? Pues en base, sí, por falta de la misión. Sí, se puede. Todos esos no saben, así como hace un rato dije, no sé lo que significa decirte, prometo serte fiel. Yo no sé lo que es para siempre. Es mientras dure, mientras nos queramos. ¿Cuál para No, siempre? la fidelidad no se debe de entender así. La fidelidad, como nota esencial dentro de la iglesia, significa que es con estas personas solamente. Y la indisolubilidad es para toda la vida. Sí, la fidelidad es solamente con ellos. Pero alguien puede decir solamente con ellos, pero no toda la vida. Va a ser toda la vida con ella, pero no solamente ella, sino con otras personas. Son notas esenciales. La unidad con una sola persona. La indisolubilidad con la vida. Si se excluye eso, por ejemplo, que diga, no, mientras nos lleguemos bien, ese es el problema. No va a cumplir la indisolubilidad que es para toda la vida. Si se pudiera como condición, ya habría, efectivamente. Y la fidelidad, pues con esta persona y nada más, pero dice, pero no para toda la vida. Aquí dice, indisoluble para toda, pero no solamente con ella. Sí, son notas esenciales que tiene la iglesia. Hay casos en que, se empieza a poco malísimamente, hay sacerdotes o pseudo sacerdotes y la pareja acude con ellos en una pseudo ceremonia. O sea, Es inválido. sí es inválido. Sí, porque de los elementos en la definición del principio que les digo, el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado ante la persona que tiene la capacidad de recibir el consentimiento de parte de la iglesia. Ahí no lo tiene. El tercer elemento es que no tengan impedimentos. Es el matrimonio lo que produce el consentimiento de las partes legítimamente manifestado entre personas jurídicamente hábiles. Consentimiento que no puede ser destruido por ninguno de los. Pero sí hay consentimiento entre ellos, pero el sacerdote no es sacerdote. Hay que ver, no. Si no es inválido. Sí, por eso es mucho cuidado. Claro, es una pena porque fue engañado. La persona tiene buena voluntad, resulta que es No es válido. De personas católicas, bautizadas católicas, ante un sacerdote. Que no es sacerdote. Hay un ejemplo, yo me acuerdo bien, que me dice, oye, bueno, me quiero casar en el jardín del hotel de mi papá, ya todo va. Sí, pero pues yo sé que no está permitido, ¿cómo no está permitido? Bueno, entonces lo hacemos a la iglesia. En que hicieron la tramitación, todo debidamente, el nombre del padre lo dieron también para casarse en una iglesia determinada. Cuando llegó el padre, le entregaron entonces la facultad para casar a esa parejita en esa iglesia. Y le dice la muchacha, pues ya tiene la facultad, pues nos casamos aquí en el jardín. Pues sí, ¿verdad? Sí, está bien. No lo valió. ¿Por qué? Porque cuando se da la facultad de parte de la arzobispa, que no es en una iglesia determinada, pues hay que distinguir a ver pero viene la facultad o del obispo o del párroco, hay que distinguir. Pero si no, dice ahí claramente, para que sea válido el matrimonio debe de ser en el lugar indicado y para la persona que está ahí nombrada. Si no, no es válido. Son las letras chiquitas que no den para ser válido. Sí. Entonces, este matrimonio no valió porque no fue en el lugar que le daba permiso para casar, para asistir. Fue inválido. Y ella ni sabía, cuando estuvieron platicando, dice, entonces te casó. Ay, sí, eso no valió. Sí, ¿cómo no valió? No, porque no fue en el lugar que debería de haberse casado. ¿Lo puedes probar? Sí, tengo muchas fotos. Sí, me enseñó las fotos de padre casándolos o asistiéndolos y ya los servidores ahí
ya con las bandejas de las uvas y todo, ¿no? Ya para el más claro el agua. Y sí se declaró nulo por la facultad que no tenía el padre y del lugar. Y yo creo que a la gente le cuesta comprender esto porque si yo tengo un rancho, si estoy en las faldas del Popocatépetl, si estoy en no sé qué montaña preciosa, ¿por qué no me puedo casar donde yo quiera? Porque cuando llegan los pleitos, los problemas, bueno, en primer lugar, porque la iglesia lleva 2000 años construyendo templos y ahora resulta que me quiero casar en mi rancho. Entonces, ¿para qué hacemos iglesias? ¿Y quién las mantiene? Hay una razón de ser. Claro. Y segundo, porque el día que yo me enfade, qué fácil sacar como argumento. Además, el que me casó, ni me acuerdo si era padre. ¿Quién te casó? Además, creo que no fue en un templo, era un campo de fútbol. Así que no fue en Dios. Para evitar esto, el Papa y los obispos se ponen muy firmes diciendo la persona aprobada en un sacerdote y en la iglesia. Porque los problemas pueden venir 20 años después. Sí, y todo lo hace la iglesia para procurar la validez del matrimonio. Exacto. Está eso. Hay tantos normas para protegerte en tu matrimonio, así. Claro que a veces hay, bueno, con todo respeto, vas a ir para acá y ir para allá. Y no podemos ver la solución de cosas que depende. Pero depende mucho el poder llevar a cabo las actas de cautivo, de constitución. Hay que... Los que han hecho su vida bien, padre, los requisitos son 4. Los que no tienen boleta de bautizo, los que perdieron la confirmación, los que no hicieron la primera, ahí sí dice, pues mira, vete primero a la primera comunión, vete al bautizo, y entonces dicen, me la están haciendo de tosferina, pero no es de tosferina, es que tú has hecho todo mal. Vete a la universidad y di, no quiero hacer examen final, no te doy el título. No, es que lo voy a hacer desde Londres por internet, no te lo voy a dar. Pues lo puedo comprar aquí, perfecto, es nulo. Lo puedes dar y puedes pegar en tu pared. Y en ciertos temas nos ponemos súper estrictos y hacemos las cosas todo perfecto. Y con la iglesia, como no es un tema académico, no va a ser nuestro sueldo, parecería que es una cuestión nada más religiosa, lo queremos minimizar a lo mínimo. A mí me han pedido, padre, no podemos hacer curso prematrimonial porque yo viajo esto. Usted nos puede preparar en su oficina en 20 minutos. Digo, te preparo para vivir 60 años en 20 minutos. ¿Me puedes dar mi título de médico cardiólogo en 1 hora? ¿O necesito 9 años de estudios? La gente no quiere entender. Y no lo entiende. Y por eso la frecuencia hay separaciones, porque no están debidamente preparados para eso. Y sí se puede, claro que sí. Nos ha tocado, ¿verdad?, asistir a aniversarios de parejitas de 40, 50. Y dicen que se pone tan nuevo, que se pone tan cerca, dando cerca de Dios. Chao. Gracias. Pues un mensaje final, ya terminamos las preguntas, un mensaje final nos gustaría, padre. Híjole, ¿cuál final sería? Pues qué bueno que tengan interés en profundizar en la fe, en la fe, de veras la más hermosa del mundo. Más hermosa, por algo ha durado más de 2000 años, nos pasa a profundizar siempre en las doctrinas tenebrosas de nuestra fe. Pero este aspecto muy bonito de la cuestión del tribunal, véanlo como un instrumento de salvación. Siempre que termino, cuando empiezo las clases, que empezaba yo ya muy clase, el último canon 1792 dice, guardando la equidad canónica, tomando en cuenta lo que la Iglesia propone con misericordia, el fin supremo de la Iglesia es la salvación de las almas. Esto es todo. Que la gente esté cerca de Dios, que procuremos que esas personas estén en paz, que estén cerca de Dios. Ese es el compromiso de todo ese conjunto de normas y todo. El fin supremo de la Iglesia es la salvación de las almas. Es decir, que estén bien con Dios. Mira, unido a este mensaje que es precioso, es lo primero de salvación de las almas. Todo lo demás son altas y bajas de la vida. Si te salvaste, ya lo hiciste. Todo lo demás fue anecdótico. Y lo segundo, mi mensaje final sería: padres de familia, ayuden a sus hijos a discernir, jóvenes, disciernan, porque dejarse llevar, algunos dicen, por calentura,
otros por emociones, otros por sentimientos, y dar un paso. No lo harías en otro sentido. Si yo te digo, te vendo mi casa, ¿tiene luz? No, pero se le podría ir poniendo y tiene bien los cimientos. Pues mira, está medio cuarteada, pero yo creo que no se te va a caer encima. Y tiene cristales, pues sí, pero han tronado ya 3 veces. Y además a compacto. Tiene ya el predial y el gas y el esto y el otro. No tiene nada, pero con el tiempo se puede ir viendo. Nadie hace las cosas así. Con el matrimonio sí las hacemos. No estoy seguro de quién es, no lo conozco del todo, no conozco a la familia, no sé exactamente, ya no digamos las tarjetas de crédito, o sea, ¿qué hace? No sé bien su carácter, no la he visto enojada, no lo he visto tal, pero con el tiempo se puede ir bien. Entonces, primero el sacramento, primero el compromiso y después el conocimiento. Y después la iglesia tiene la culpa de todo lo que le pasa, porque no te lo anula, cuando tendría que ser al revés. Primero un conocimiento exhaustivo sin bajar a querer la perfección, porque no existe. Por más que yo te conozca, nunca estaré del todo seguro. Y los curas, yo me ordené con la certeza absoluta de que era para siempre. Pero ¿cuál certeza absoluta? Creo que Dios me llamó, discerní, hice 10 años de estudios. Siempre hay un factor de fe. Siempre tendrás que terminar creyendo que este hombre, esta mujer, será una buena persona para toda la vida. Pero entonces mi mensaje es el máximo del discernimiento en frío. La iglesia dice, hay gente que dice, ¿por qué la iglesia se opone al sexo? A eso me dan ganas de decirles, no seas idiota. ¿Cómo se va a oponer la iglesia al sexo? Entonces, ¿qué? Que se acabe la humanidad dentro de 25 años. Cancelamos el crecer y multiplicados. El sexo es una cosa maravillosa que Dios inventó. No solamente es un acto de amor, es un acto sagrado, genera vida. Pero una cosa es la intimidad entre los esposos y otra cosa es jugar con los sentimientos de una persona desde los 15, 16, 17 y 18. Entonces resulta que sí creo que me quiero casar contigo porque en ese aspecto todo funciona de maravilla. Y lo más importante, la capacidad de servicio, la capacidad para perdonar, la capacidad para servir, la capacidad para olvidar, dialogar, se descuida porque lo importante es que tú y yo nos entendamos en las diversiones. Ese es el mensaje. Discernir. Pues hemos llegado al final de este programa. Amigos, muchas gracias por dejarnos sus preguntas, sus inquietudes. Y bueno, padres, muchas gracias. Sí. Estoy seguro de que muchas de las respuestas que ustedes estaban buscando están acá en este programa y muchas personas no las conocen. Compartan este programa para que precisamente estén ciertas y seguras de que los pasos que se han de tomar son ciertos y definitivos. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.